Continuamos con algunas consideraciones de la planificación estratégica en general. Ya nos salimos del plan de Barcelona, del estratégico general o del de turismo, y nos metemos con algunas advertencias, algunos semáforos amarillos intermitentes para tener en cuenta al momento de generar una planificación, de pensar en una planificación, de participar en una planificación o de evaluar alguna planificación. Vamos a estar siguiendo a dos textos distintos, básicamente Alberich y Sotomayor, que ya los citamos varias veces, con Planificación y Gestión, Manual para la Acción Social, y a Garrido con Planificación Participativa para el Desarrollo Local. Vamos a abordar solamente algunas de las críticas que ellos hacen. Tienen una visión bien crítica sobre la planificación estratégica, pero ojo, que esta visión crítica que plantean y que nosotros traemos es en función de generar mejores planificaciones, no es que van en contra de la planificación per se. Hay que tomarlo desde ahí, porque esta mirada crítica no es la planificación no sirve, sino que ojo con cómo se dan las planificaciones estratégicas, porque podemos caer en algunos errores que nos pueden llegar a estar planteándonos, la advierten Alberich y Sotomayor sobre todo. En los planes estratégicos se suele elegir proyectos estrella, que se les considera una apuesta estratégica de desarrollo, ilusionantes, que sean el motor del cambio. Ejemplo, grandes inversiones, infraestructuras nuevas como aeropuertos, autopistas, esto es algo bastante común, que en los distintos planes estratégicos o sobre todo en los lanzamientos de los planes estratégicos, y muchas veces puede que tenga que ver con los egos de quienes están en la gestión pública en ese momento, digamos, no necesariamente y siempre, pero parecería ser que para el lanzamiento de un plan estratégico sí o sí tenemos que elegir un proyecto estrella, y ese proyecto estrella tiene que ser el proyecto estrella. Con lo cual uno asiste a montones de proyectos estrellas en montones de lugares, algunos de los cuales han funcionado bárbaro y han sido ejes y han generado, digamos, algún tipo de desarrollo en los destinos en los cuales se planteó, y otros no. Son muchos los casos en los cuales no. Y en muchos de esos casos estos proyectos no son económicos exactamente, o llevan, para los cuales hay que destinarse una enorme cantidad de recursos, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver algunas imágenes al respecto. Utilización abundante y primordial de estrategias de marketing comunicacionales para promover y publicitar la buena imagen, importancia de los medios de comunicación para el modelo simbólico que se proponga. Y si bien no hay que desestimar al marketing y la necesidad de poder comunicar el plan hacia adentro y hacia afuera, para los cuales las estrategias de marketing son más que útiles, la cuestión es que no se convierta en lo que muchas veces se convierten los planes de city marketing, donde lo que hacemos es vender a la ciudad en función de conseguir inversiones, y casi el objetivo y el plan es ese, ¿no? Entonces hay que tener ciertos cuidados cuando se asiste a los planes estratégicos de ciudad, y esos planes estratégicos de ciudad en realidad se convierten en planes de marketing de la ciudad, ¿no? O sea, hay una diferenciación importante para tener en cuenta, porque son dos cosas distintas. ¿Cuál es el objetivo? En realidad queremos cambiar la realidad de esta ciudad con sus habitantes. Estamos hablando del territorio de este destino específicamente, y nos interesa generar un cambio genuino, o lo que nos interesa es, digamos, conseguir inversiones y con algunos retoques cosméticos y algún tipo de inversión con algún proyecto estrella ya sale directamente como para poder conseguir el objetivo, ¿no? O sea, algunos planteos para hacernos. Se propugna el partenariado, colaboración pública-privada, creando consorcios para su desarrollo. La elección de proyectos estrellas conlleva fuertes inversiones
que no pueden ser asumidas solo por las administraciones públicas, lo que obliga a la participación de entidades privadas, corporaciones, entidades financieras, lo cual ha tenido consecuencias de diversos signos, de distinto tipo a lo largo de estos años. Organización y gestión flexible es una de las características que tienen los planes estratégicos, que se concentran en un plan de acción donde se recogen los proyectos concretos con fechas o plazos de realización. En algunos casos se incluye también las administraciones y entidades responsables o implicadas en cada proyecto y los presupuestos necesarios para llevarlos a cabo, lo cual facilita su cumplimiento y su evaluación. Algunas miradas de, no es que este icono fue para un plan estratégico de Nueva York, ¿no? Es muy anterior. Este es uno de los iconos más fuertes. Esto es Bilbao, el Museo Guggenheim, y digamos, como también es uno de los primeros, es posterior al de Barcelona, pero es uno de los primeros planes estratégicos, y el impacto que tuvo el museo en Bilbao fue realmente muy fuerte. Es uno de estos proyectos estrellas en los cuales realmente a la ciudad le sirvió para catapultarse con una imagen internacional muy fuerte. Pero claro, que haya sucedido esto en Bilbao no significa que le va a suceder a todo, que Mar del Plata puede hacer un proyecto estrella y ese proyecto estrella ya está insuficiente para lanzar Mar del Plata. Puede que a lo mejor resulte necesario, si se quiere poner a la ciudad en primer orden a nivel internacional por algunos objetivos de comercio exterior o lo que fuera. El caso del museo, no sé si lo conocen específicamente, pero bueno, cuando se hace el museo, la obra arquitectónica tardó un cierto tiempo, y cuando se inaugura, se decide primero inaugurar el museo sin ninguna muestra, y fue tal el éxito que tuvo que dijeron, bueno, lo vamos a dejar una semana en exposición a la obra arquitectónica sin exposiciones adentro. La semana se convirtió en un año. O sea, un año completo estuvo en exposición en el museo para que se vea solo la obra arquitectónica, y después recién empezaron a tener exhibiciones adentro. Bueno, textos que también son muy anteriores a los planes estratégicos, el Golden Gate de San Francisco o el Cristo de Río, pero que se han convertido en íconos e imagen de la ciudad. Entonces, de alguna manera, ¿no?, Bilbao buscaba tener su Cristo, su Golden Gate, su estatua de la libertad, y esto es lo que suele suceder en muchos casos con los proyectos estrella. El encuentro, digamos, de las edificaciones siglo XXI, fíjense el parecido, esto es Londres, fíjense el parecido de alguna manera con el que veíamos en Barcelona, el London Age también como un planteo y casi enfrente de la margen, digamos, de la otra margen del Támesis, de donde está el Houses of Parliament de Londres, el Tower Bridge, y con iconos actuales y los iconos típicos de Londres, casi uno podría llegar a decir el doble piso, el Big Ben y falta, digamos, un policía con los gorros, y casi es una colección de iconos esa fotografía. París para este caso, y lo que veíamos hace un rato, digamos, en algún videíto anterior, como, digamos, contrasta un París de una época con el París siglo XXI en la zona que se llama la Défense, ¿no? Y este es los Champs-Élysées, y sería que es la avenida, y al fondo de los Champs-Élysées uno se encuentra cruzando el río con la Défense, y los íconos de una época, de otra época, que esto irrumpió de una manera bestial, sobre todo cuando uno ve, o sea, la erupción de la Torre Eiffel fue realmente muy fuerte. Yo no sé si esto, yo lo comenté en la primera clase, si no va repetido,
pero fue sumamente cuestionada la Torre Eiffel en el momento que se plantea, y había uno de los intelectuales de la época, que con mucho peso, digamos, en la opinión pública, que estaba tremendamente en contra de la Torre Eiffel, y iba a comer seguido a la Torre Eiffel. Y entonces, cuando le planteaban cómo puede ser que si estaba tan en contra iba a comer tan seguido, y decía que estando en la Torre Eiffel era en el único lugar de París desde donde la Torre Eiffel no se veía, ¿no? Entonces, un personaje, pero digamos, al momento, digamos, que se hace, fue tal la irrupción que generó conflictos muy fuertes, sin duda, la cuestión de París del momento. Y hoy es imposible imaginarse a París sin la imagen de la Torre Eiffel. Acá la Torre Eiffel con la Défense de fondo, no están tan cerca, sino que el zoom los trae, y este tipo, digamos, de innovaciones y de cruces de estilos que se hacen, como es en el Museo del Louvre, la pirámide, que esto se llamó a un concurso, y quien gana el concurso para generar la entrada al Museo del Louvre es un arquitecto japonés en París, digamos. Otro tema que se convirtió en cuestión social y que generó conflictos en su momento, y que hoy también es un ícono del Louvre. Digamos, una vez ya instalado, es un ícono del Louvre, muy resistido en el momento de su construcción. Esto en Milwaukee es una obra, es el Museo de Arte, y es una obra del arquitecto de Calatrava, que es el que hizo el Puente de la Mujer en Buenos Aires, y que ha hecho en distintos lugares del mundo distintos tipos de obra. El Opera House de Sydney, las Petronas, que es de César Pelli en Kuala Lumpur, en Malasia. Y acá, Dubái, uno podría llegar a decir que es la colección de íconos, ¿no? O sea, no terminan de hacer un ícono, que ya están haciendo otro, y por la duda que se queden cortos hacen 5 más al mismo tiempo. Entonces no para de haber íconos en La Palmera, los distintos tipos de edificios, el Burj Al Arab, como el hotel 6 estrellas, el Burj Al Khalifa como el más grande y demás, y las invasiones, digamos, sobre el mar con los distintos tipos de construcciones. Y que, perdón, vamos de vuelta para atrás un segundo, que Dubái, digamos, dentro de su plan estratégico se planteó después del petróleo qué, y la respuesta al después del petróleo qué es turismo. Entonces, después del petróleo, turismo, por lo tanto, esto que era desierto, que sigue siéndolo en realidad, lo convierten en Las Vegas, si quieren, de Oriente y de Medio Oriente, y digamos, apuntan, y ya de hecho en los últimos años han estado en las estadísticas entre los primeros lugares en recepción de turistas. Acá les dejo una nota que me parece que tiene algún interés, y el link, por la duda que le resulte de interés o que les interese este tipo de intervenciones urbanas, y que tiene que ver con las intervenciones. Para este caso, buena parte de esas intervenciones tienen que ver con las líneas de agua, con las líneas, en algunos casos, de mar, de lago, de río, y muchos de los proyectos icónicos ya hacen algún tipo de análisis más desde el punto de vista del urbanismo que tiene algún tipo de interés, y entonces está la nota, digamos, casi al completo, y el link, por las dudas que les resulte a ustedes de interés. Esto es en un teatro en Reggio Calabria, al sur de Italia. Seguimos con las críticas a la planificación estratégica que nos hacen Alberich y Sotomayor y Garrido. Uno de los déficits de la planificación estratégica ha sido tratar de imponer el consenso, obviando las profundas diferencias entre intereses colectivos y particulares en el territorio. O sea,
imponer el consenso, en realidad no es un consenso, digamos, lo que nos plantea Garrido es, ojo que en realidad no son consensos logrados, sino en realidad consensos impuestos, digamos, en muchos casos que se vienen dados en las planificaciones estratégicas, donde los llamados a la participación en muchos casos no son para ver cuáles son los intereses y a partir de ahí cómo los ponemos en juego y qué es lo que cada uno de los sectores cede, sino en realidad un planteo de estas son las pautas y ustedes pueden votar y sí participar en este menú de 2 alternativas, 3 alternativas o cosas por el estilo. Entonces es bastante común que se pueda caer en este tipo de problemáticas, digamos, y hay que estar atento al respecto si uno participa en cualquier rol que uno participe, digamos, ¿no? Respecto al medio ambiente, otra de las críticas es la utilización parcial y a veces manipuladora del medio ambiente, usando el desarrollo sostenible como retórica maquilladora y sustrayendo del debate y de la participación ciudadana las grandes decisiones. Así se utiliza un concepto mutilado de sostenibilidad. El desarrollo sostenible lo tiene que ser no solo en el medio ambiente, sino que es imprescindible e inseparable de un desarrollo sostenible, económico y social, nos plantea Garrido. Esto, digamos, nos parece sumamente interesante y vamos a estar profundizándolo cuando veamos el tema específico de desarrollo, pero es algo bastante común que nos tengan conversando de un tema cuando en realidad los, digamos, determinados temas críticos que le pasan a veces por otro lado también. En muchos casos los planes estratégicos, tanto territoriales como los sectoriales, han adolecido de una evaluación suficiente, adecuada, pública y participativa. Una parte de sus proyectos han quedado en promesas, han dado lugar en muchos casos a la producción de grandes documentos tan extensos como incumplidos, ¿no? O sea, este es un tema bastante preocupante y que si no se logra conseguir no es suficiente una gran participación de los actores sociales, sino poder conseguir autopropulsividad, que si parte del equipo de la planificación se retira, si hay un cambio de gestión o lo que fuera, el plan no quede trunco, ¿no? Sino que pueda llegar a tener continuidad, con cambios lógicos en las distintas gestiones de acuerdo a las miradas políticas que las distintas gestiones tengan, pero que pueda llegar a trascender las gestiones. Es un objetivo complicado, difícil de conseguir, pero que uno no puede no planteárselo como objetivo, ¿no? Acá, digamos, en estos planteos que nos vienen haciendo Garrido, Aldrich y Sotomayor, nos hacen los planteos de determinados problemas y situaciones por ahí que no funcionaron. Acá hay un ejemplo que nos parece de destacar, así como destacábamos por ahí el de Barcelona, con los problemas incluidos. Nos parece destacar Medellín. Medellín generó unos impactos urbanos que fueron aprovechados posteriormente desde lo turístico, pero que no sé si alguno de ustedes por ahí estuvo en Medellín y pudo visualizarlo, pero que es sumamente interesante, digamos. Esto que se generó a partir de una planificación estratégica con algunas decisiones muy fuertes y yo diría que muy jugadas de parte de quienes tenían a su cargo las decisiones políticas del momento. Se generaron, entre otras cosas, digamos, pero lo que vamos a destacar acá es este proyecto específico que es la Biblioteca España, que es todo un centro cultural en una parte alta de Medellín, en uno de los barrios más pobres de Medellín, y lo que fue uno de los primeros metrocables planteados como medio de comunicación, o sea, el medio de elevación ya no desde el punto de vista recreativo, deportivo, para subir a una montaña, para bajar esquiando o para tener una vista panorámica, sino el metrocable o el teleférico como una alternativa de comunicación que se enlaza con los buses y con el subterráneo en la ciudad.
y conforma parte de la red de comunicación pública que tiene la ciudad. Y este texto, que creo que nos resulta interesante, digamos, poner énfasis, que tiene que ver, está extractado del Plan Estratégico de Medellín, que nos plantea, lo leo porque es bastante interesante y vamos a resaltar algunas partes. Los parques biblioteca, por el caso de la Biblioteca España, son centros culturales para el desarrollo social que fomentan el encuentro ciudadano, las actividades educativas y lúdicas, la construcción de colectivos, el acercamiento a los nuevos retos de cultura digital. Y también son espacios para la prestación de servicios culturales que permiten la creación cultural y el fortalecimiento de las organizaciones barriales existentes. Es crear ciudadanía lo que están planteando, ¿no? El proyecto de los parques bibliotecas es ambicioso y novedoso en cuanto apuesta a la intervención oficial en la ciudad vía educación, cultura, equidad e inclusión de las clases sociales más pobres, vulnerables y desprotegidas de la comunidad. Los complejos urbanísticos se han construido en su totalidad en zonas antiguamente marginadas por completo y algunas de ellas casi tuguriales, ¿no? La llaman como tugurios a estas zonas, o como lo que eran, ¿no? Las ideas fundamentales del proyecto consisten en transformar la mentalidad de las comunidades menos favorecidas, mejorar su entorno físico y cultural, servirles de estímulo y motor para su renovación, evolución y cambio, favorecer su orgullo ciudadano y sentido de pertenencia. Esto crea esto, ¿no? O sea, ¿soy parte de esta ciudad o soy el marginal de esta ciudad, que la ciudad nunca me tuvo en cuenta, digamos, ¿no? Y obviamente ofrecerles alternativas de alta tecnología para diversión, descanso, conectividad, educación e ilustración. Se apunta mucho a la parte recreativa incluida. Por su fina clase, belleza y aporte al desarrollo de trascendencia, los parques bibliotecas se convertirán en referentes urbanos y arquitectónicos, todos bajo el lema "lo mejor para los más necesitados", proporcionando ambientes interiores para el estudio y la ilustración y espacios públicos exteriores para la interacción comunitaria por medio de la lúdica y el disfrute. El plan incluye así en la ciudad universos locales comunitarios de altura y buen gusto que promueven igualdad social, convivencia e integración ciudadana, todo lo cual incrementa en buena medida los índices de calidad de vida del ciudadano de Medellín. Y creo que por acá pasa el objetivo. Esto de pensamos en el ciudadano y que sea disfrutable desde el visitante. Esto es una manera de pensarlo, con intervenciones que fueron realmente muy fuertes y que fueron muy cuestionadas en el momento, porque vas a poner una inversión semejante en tal lugar donde te van a romper los vidrios, van a destrozar el centro cultural, toda una cantidad de discursos planteados, de preconceptos generados, y nada de eso sucedió, ¿no? Es más, esos parques bibliotecas, parte de esos parques bibliotecas, por lo menos de España, se convirtió en atractivo turístico. O sea, uno de los atractivos turísticos, una de las actividades que los turistas hacen en Medellín es tomarse el metrocable e ir a este lugar, que era un lugar que ni por casualidad hubiera pisado un turista porque era un lugar peligroso. ¿Con esto se terminó la marginalidad en Medellín? No, pero avanzaron varios pasos respecto a la integración de la ciudad, la integración de sus barrios, a construir identidad, a construir ciudadanía y a forjar un destino turístico que por ahí era bastante impensado como destino turístico algunos años antes que... Hacemos un corte acá y seguimos con próximo video.